Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Eso, gente linda. Dios les bendiga. Gracias por estar en una entrega más de este su espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Gracias a todos aquellos que se conectan por los diferentes medios para consumir nuestro contenido. De verdad que gracias por la fidelidad. Señores, y hoy les comento que hay personas que pasan días orando, otras pasan meses y hay quienes tienen una oración permanente. Hoy tenemos una historia de una esposa que duró 25 años orando por la transformación de su esposo, suplicando para un cambio, pero la oración que subía al cielo llega cargada. Hoy vamos a conocer la historia de este invitado que luego de su conversión ha podido transformar su vida para el servicio de la iglesia, de la comunidad y bueno, para dar ese amor que necesita esa familia. Hoy conversamos con este invitado, el señor Juan Carlos Vázquez, que también pertenece a nuestra comunidad de Emaús. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Amén. Agradecido de Dios y de nuestra Virgen María por tantas bendiciones, por Amén. tantas cosas buenas que nos da. Así es, y gracias porque se me dio, porque wow, cuánto tiempo invitando y que tengo charla, que tengo este compromiso, pero gloria a Dios que está aquí con nosotros. Bueno, estamos aquí todo para la gloria de nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Regularmente, nuestro invitado es el que hace la oración de inicio para presentarnos ante el Señor, así es que le toca a usted. Oh, bueno, Padre Santo, Padre Celestial, Padre de misericordia, te damos las gracias, oh Dios nuestro, por cada detalle en nuestras vidas. Te rogamos que esto que hagamos en este instante sea bajo la unción de tu Santo Espíritu. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que sea vertido en este instante sea bajo tu guía, bajo tu amparo, oh dulce huésped del alma. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti, para que a través de tu testimonio, de tu grandeza, podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que vive y reina por siempre. Amén. Amén y amén. Gracias. Bien, vamos a hablar un poquito de Juan Carlos antes de conocer al Señor. ¿Quién era Juan Carlos? Cuénteme un poquito. Bueno, yo era un joven un poquito inquieto. Bueno, pero inquieto. Bueno, pero inquieto. ¿Qué usted le llama bueno, pero inquieto? No, que hiperactivo. En realidad, soy hijo de José Antonio Vázquez Abinader, ya fallecido, y de Felicia Rodríguez Reyes, el segundo de 4 hermanos, que crecí y nací en Los Prados, de una familia católica, no muy practicante, pero sí católica, y crecí y me formé en un colegio católico, en el Colegio Nuestra Señora de la Alta Gracia, Conza de Los Prados, y ahí recibí todos mis primeros pininos, y tuve una infancia muy feliz, donde yo no sé si mis padres me dieron mucho, pero en realidad me lo dieron todo. Amén. O sea que también le inculcaron la fe desde pequeño. Sí. En mi casa siempre hubo cercanía. O sea, no fue un hogar. Pero No éramos tan practicantes, pero sí de visita asiduo a la iglesia y de muchos valores. es lo importante. Sí. ¿Y cómo conoce entonces a Grise? Bueno, en realidad Grise y yo ingresamos juntos a la universidad, estudiamos juntos Derecho. Grise es su esposa, ¿eh? Sí, doña Grise. Sí, Doña porque Grise. ya hace muchos años yo dejé de ser Juan Carlos, ya yo soy el esposo de Grise. Así que lo conocen ahora. Un saludo a propósito para la señora Grise.
Y por esos 25 años de oración, Bueno, wow. es una mujer de oración. Me ha dado sí. como un ejemplo a mí De también. rodillas. Entonces, nada, nosotros ingresamos en la universidad en el año 84. Ha llovido un poquito después de... Y nada, ya al final de nuestra carrera fue que más o menos interactuamos con mucha regularidad, nos metimos en amores y luego decidimos casarnos. ¿Qué le enamoró a usted de ella? En realidad su forma, Ok. aunque ella es una persona muy, muy activa, muy, muy fuerte, Sí. o sea, o sea, la palabra sería decidida. Es de esta persona que cuando se decide a algo va tras No ello. vacila. Entonces, empezamos una relación, pero ¿qué pasa? En ese momento, a pesar de que yo había crecido con una formación católica, pero ya en ese momento ya yo había cometido el pecado de apostasía. ¿Qué sucede? En realidad no sé por qué, no sé si fue por desconocimiento, por falta de formación, Creo que por falta de formación puede ser. o quizás buscando algo que todavía no había encontrado. Empecé a buscar en otras denominaciones y sectas lo que quizá todavía no había como llenado mi corazón. Pero en sí, ¿qué significaba Dios en ese momento para usted? En realidad todo. Yo creo que sabía lo que Dios era y lo que Dios significaba, pero todavía hacía falta ese encuentro, Personal, ese clic, ese esa cara a cara. cercanía, ese cara a cara. Entonces, Grise, a pesar de que sabía que yo no era católico, la pobre, Ay, Dios. se unió a un yugo desigual. Sí, Y de hecho nos casamos bajo la Iglesia Católica, en nuestra parroquia San Judas Tadeo. sí. Yo lo hice porque ese fue un requisito que ella puso. Ella, bueno, para nosotros casarnos tiene que ser bajo la iglesia. Como Yo no, casi todas las mujeres cristianas. Para mí me daba lo mismo. En realidad me daba lo mismo. Entonces, ahí sí decidimos unir nuestras vidas. Y qué bueno que fue o sea, siendo Dios el centro de nuestro hogar. Qué benevolente fue el Señor. Pero era un hogar que en cierto punto yo imponía ciertas reglas. Por ejemplo, yo nunca no me gustaban las imágenes, porque desde mi punto de vista era idolatría. No acudía a la iglesia. A mí me llevaban a la iglesia. A la católica. A la católica. Mi esposa inclusive decía que a los niños había que formarlos en la fe. Y nosotros tenemos que ir a la iglesia. O sea, yo iba. Pero iba mi cuerpo. Iba su cuerpo, no su alma, ni su espíritu. Eso era bajo pleito. Ajá. Y yo me imagino. Ven que vamos a la iglesia, ven que vamos a la iglesia. Bueno, íbamos a la iglesia. De hecho, yo a cada sacerdote, a los pobres, Ay, yo le tenía un por eso apodo. ahora. Yo le tenía un apodo. No, ya yo se lo he dicho a algunos. Yo le tenía un apodo a cada uno porque de verdad no. Sí, eso pasa cuando no tenemos el fundamento. El fundamento. Entonces, nada, fuimos formándonos de esa manera y todo siguió fluyendo de una manera quizá paulatina, extraña, porque uno, estando Dios en nuestra casa, yo me sentía sin Él. De hecho, mi esposa inclusive, ella era muy mariana de Rosario. Y así el rosario. Y así el rosario, pero lo hacía en cierto punto escondido de mí, porque cada vez que yo la veía, le decía, amor, pero eso son vanas repeticiones. Eso es algo muy métrico. ¿Cómo suelen decir los hermanos separados? Eso es muchas repeticiones, muchas cosas. Entonces, y todo fue fluyendo así, y fueron pasando los años. Quizá yo diría, hoy en día, siempre lo digo, como dijo San Agustín, tarde te amé. Tarde te amé. Y esa es una de las cosas pero todo ha sido en el tiempo de Dios. Entonces, que hago un paréntesis, que no es porque el hecho de que pertenezcan a otra doctrina no es que no lo amen, pero quizás no lo conocen como lo deben. Es la como deben forma. conocer. Y además nos perdemos. Muchos de los hermanos separados se pierden en la bendición de la Eucaristía,
de la reconciliación, Sí, sobre todo. de esa presencia en un Santísimo. Por ejemplo, para mí, yo no iba al Santísimo, inclusive entraba a la capilla del Santísimo y se sentía esa paz. O sea, uno sentía que ahí había algo especial que te generaba paz. Pero su corazón no estaba abierto no aún. estaba abierto. Y hoy en día, ya tú sabes lo que está pasando. Claro, y qué bueno que sea precisamente que usted tuvo esa experiencia, porque si quizás el Señor no permite que usted tuviera esa experiencia, no estuviera hablando hoy en día Yo creo de la que eso es diferencia parte. entre una cosa y la otra. Eso sí, eso es parte de eso. Entonces, todo eso fue fluyendo como de esa manera hasta un día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban pasando ciertas situaciones de índole familiar. Mi esposa y yo nunca tuvimos problemas. O sea, fue un matrimonio... Pese a todo, Pese a todo, a las diferencias, solamente de la creencia. teníamos esas diferencias doctrinales. Aunque yo no era tampoco tan asido, yo no, si Insistente. había que ir a la iglesia, yo iba a mi iglesia tranquilo. Pero La no, veía ya comulgar pero y no todo. vivía la Eucaristía. Exacto. No, yo me imagino que también parte de la discordia es ya cuando los niños crecen que hay que llevarlo o encaminarlo. Tampoco ahí hubo problema. Lo que pasó fue lo siguiente, que cuando hubo un momento en el cual ya yo me adentré al conocimiento de las Sagradas Escrituras, me di cuenta de que dentro de esas sectas habían deficiencias doctrinales. Entonces, después se produjo cierto limbo en el cual tú ni eres católico ni eres evangélico. Entonces, ahí. se produce como ese limbo donde uno no es aparentemente nada. Entonces, uno conoce a Dios, sabe de la existencia de Dios, pero no tiene su cercanía. Será ahí cuando llega la palabra que te dice ni frío ni tibio, porque si no te vomito. Y déjame decirte, eso de labios de un Dios que es la misericordia misma son palabras fuertes. Así es, pero ¿usted sabe qué? El tiempo pasa rapidísimo. Nos debemos a unos compromisos, pero retornamos de inmediato aquí con ustedes y este tema interesantísimo y esta historia de vida fascinante. Ustedes no se muevan. Retornamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Gracias por retornar con nosotros a este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, antes de seguir conversando con nuestro invitado de hoy, recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a Sardinas del Mar. ¿Quién distribuye? Casa Celestino Genao. Gracias a ellos, pues, por apoyarnos, a apoyar este proyecto que es de Dios y de la Virgen y que este contenido cargado en valores pueda llegar hasta cada uno de ustedes. Gracias de verdad. Ya ustedes saben, Sardinas del Mar. Distribuye Casa Celestino Genao. También comentarles si algunos de ustedes se sienten motivados en patrocinar este espacio que tanto lo necesitamos, porque les cuento, es mucho los gastos. Son muchos los que están llamados, pero sin embargo, son pocos lo que la mies, como dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos esa ayuda, ese empuje para seguir haciendo contenido de valor
que nos van a ayudar a edificarnos. No es para nosotros, es para ustedes. Digo, nosotros también aprendemos en el camino, ¿verdad? Pero necesitamos ese apoyo. Continuamos entonces con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos, para aquellos que acaban de sintonizar, Juan Carlos Vázquez, donde su esposa tuvo una perseverancia y una fe en el Señor para que este corazón fuera transformado y hoy pueda dar testimonio de lo que significa Dios en su vida. Entonces, estábamos hablando de que usted estaba en una posición que era ni una cosa ni la otra. Cuénteme un poquito. Bueno, entonces, luego que se produce como ese limbo, entonces ahí sí viene como el llamado. Como dicen las Sagradas Escrituras en Lucas 24, que el Señor se aparece de manera silente, silenciosa, escurridiza. Tranquilito. En una ocasión estábamos en misa. Estamos pasando por un proceso un poquito complejo con nuestro hijo Giancarlo, que era una persona muy asidua de Santísimo, y cada vez que íbamos a la iglesia, él se iba al Santísimo, ese tipo de cosas. Y ahí yo recibí una invitación extraña, porque yo estaba sentado en las primeras filas, dentro de las primeras filas, y el sacerdote, el párroco de mi parroquia, San Judas Tadeo, en ese momento estaba haciendo la invitación a un retiro, pero había una iglesia llena. Él en todo momento me estaba mirando a mí, o sea, me estaba mirando de frente y me estaba invitando a un retiro. Entonces yo dije, bueno, y me tocó. O sea, usted entendía que esas palabras que le decía era directamente usted, que había más gente y no se enfocaba en los otros, sino en usted. No, todo el tiempo me miraba a mí. Entonces, a un retiro, que lo que hemos ido, generalmente nos damos cuenta de que casi todo el mundo va como empujones. Sí, bueno, sobre todo los hombres. En los hombres. En mi caso, yo creo que yo fui el único que fui así, que yo quise ir de manera voluntaria. De que déjame ver lo que hay aquí. Déjame ver lo que hay. Entonces, yo llamo a la parroquia y me ponen fecha, pero una fecha iba a ser en un mes de noviembre. ¿Qué sucede? Cosa extraña que usted llamara. No, porque eso se dio ahí. Y no, y que no solamente eso, sino que también en ese mes era muy probable que yo estuviera de viaje. Porque como yo me dedicaba en ese momento a importación de ropa y calzado, el mes de noviembre era un mes que seguro yo iba a estar de viaje. Entonces, en un proceso en el cual mi cuñado, que Dios lo tenga en gloria, estaba pasando por un proceso difícil, ya que estaba en el lecho de muerte, fueron dos parejas de hermanos de Emaús a orar por él, que pertenecían a la comunidad donde él se congregaba. Y esas dos parejas eran amigos de muchos años, que yo ni siquiera sabía que eran de Emaús. Y Grise le dice muy contenta, Juan Carlos piensa hacer un retiro de Emaús, qué bueno. El mismo retiro, ella no pertenecía a la comunidad de Emaús todavía. Entonces yo le dije a ellos y a mi esposa, no se emocionen mucho, porque yo creo que yo voy a estar de viaje. Entonces uno de ellos me dijo, pero yo soy coordinador de un retiro, y era un domingo, y nuestro próximo retiro es el próximo fin de semana. O sea que se adelantó a la fecha que tenía. Ellos pertenecían a la parroquia Divino Niño, de Las Praderas. Entonces yo le dije, y me dijo, estamos llenos, pero si alguien no va y esa ficha, como nosotros decimos, se cae, ¿tú estás dispuesto a hacer el retiro? Y yo, bueno, sí, no hay problema. Pero excelente. El martes, él ya de una vez me estaba llamando, mira Juan Carlos, se cayó una ficha, que sé qué, toma, lléname esto. El hecho fue que yo fui y había que llegar a la parroquia tipo 3 de la tarde. Gris en su vida me ha hecho un bulto para un viaje o para una maleta para un viaje. Cuando yo llegué del trabajo al mediodía a almorzar, ya ella me tenía el bulto hecho. Y si había que estar a las 3, ya a las 2 de la tarde, y ella ya me tenía en la parroquia de Divino Niño. Ven. Mujer astuta, al fin y al cabo. Y eso fue el 7 de octubre del año 2016. Ese fin de semana fue del 7 al 9 de octubre. Y de verdad que ese retiro transformó mi vida por completo. Yo había leído las Sagradas Escrituras, había ido a templos, había ido a iglesias, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús.
inclusive, teniendo conocimiento de la Biblia, habiendo estudiado hermenéutica, Sí. era maestro de la palabra dentro de la iglesia evangélica, Sí. pero nunca había experimentado ese Jesús encuentro, cercano, eh, ese Jesús que se presenta y como nos enseña el evangelista Lucas, que es el paso de verlo a reconocerlo en nuestras vidas. Y eso transformó por completo mi vida. Y eso es importante que usted lo diga, porque qué bueno que sea una persona letrada, una persona porque eso sí tiene nuestro hermano separado de otras doctrinas, que tienen que estudiar la Biblia, o sí o sí. Nosotros los católicos la estudiamos, pero somos más aéreos en ese sentido, más rezagados sería la palabra, en ese sentido, que ahora que estamos como que no vamos a estudiar, vamos a hacer este curso, para nosotros no pasar por ignorante y a conocer tan hermoso contenido y tan hermosas herramientas que tenemos y que no lo usamos. Ciertamente, pero eso está cambiando mucho hoy en día. Claro que sí, por eso digo, Gracias a Dios gracias a está Dios que se cambiando ha mucho. evolucionado. Pero en mi caso, o sea, yo pasé del conocimiento a la vivencia. Exacto. Recuerdo, creo que el libro... De la teoría a la práctica. No, y el libro de La Cena del Cordero, no sé si tú lo has leído, de Scott Hahn. Sí. Él era pastor luterano Ujú. y cómo él describe en su libro, testimonia en su libro, de cómo él pasó de tener la Biblia debajo del brazo a tenerla frente a sus ojos, la primera vez que él fue a una, la primera vez a que una fue, Eucaristía. que era parte de su proyecto. Eso a mí me pasó prácticamente lo mismo. Entonces, luego de ese fin de semana maravilloso, ya la vida se transformó por completo. A usted le pasó de la crítica al criterio. De uno criticar cosas, y ese también es muy bueno, el estudio de la apologética, para uno saber defender su fe. Lo que para mí era idolatría se convirtió en una necesidad de vida. Todavía recuerdo la cara de mi esposa cuando yo le dije, mi amor, enséñame a hacer rosario, que yo no sé. Ay, hermoso. Recuerdo cuando salí, cuando me casé, que fue en el año 91, no era imprescindible hacer la confirmación para En ese casarse, entonces. solamente había que hacer el cursillo prematrimonial y estar bautizado. Recuerdo que cuando salí, dije, no, a mí me faltan sacramentos. Inmediatamente me inscribí en mi catequesis de adulto para confirmarme y me confirmé. O sea, y cuando Grise experimentó y vio El cambio. cómo, y yo, o sea, nosotros nunca tuvimos diferencia de temas extraños como otras parejas, sino simplemente doctrinarias. Entonces, cuando ella vio que yo era de lo que me había que empujarme a ir a la iglesia, a yo decirle, mi amor, cámbiate, vamos para la iglesia. De usted tener la iniciativa de hacer Cuando las ella cosas. me vio a mí poniéndome un polo de Maús para ir a servir, cuando ella ya vio que que decía que ese lugar tan alto y tan grande que se ha convertido en mi Monte de los Olivos, que es la Capilla del Santísimo, ya yo acudía a diario, decía, no, yo tengo que conocer ese movimiento, pues yo no sé lo que le han hecho a este hombre. Y eso era un afán de ella por hacer ese retiro, porque vio, o sea, y no vio nada extraordinario, nada tan diferente, sino ya cuando una persona con conocimiento y lejos Exacto, vio la necesidad de la cercanía. exacto. Y estos 10 años han pasado volando, donde hemos empezado, número uno, a servirle al Señor, a dar lo poquito que uno tiene, simplemente por gracia. Donde al igual que Pablo, decía, es que yo no puedo dejar, yo no puedo parar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Y como decía el salmista, mi copa está rebosando, o sea, cuando tú te llenas de Dios,
eso sale. Sí. Por eso es que uno, en lo personal, no le sé decir que no a un servicio. No importa el lugar, no importa lo que sea. Y en eso se lo agradezco a mi familia, que nunca he visto ninguna objeción, ni de mis hijos ni de mi esposa, por un servicio, por algo. Y ya hemos pasado por muchísimos caminos. O sea, inmediatamente nos confirmamos, empezamos la asistencia a la parroquia, el servicio a la parroquia, desde las pastorales, desde todo. Entonces ya el párroco, al ver esa cercanía y ver ese deseo, ese fervor, entonces ya uno fue pasando de proclamación, de monición, de ministro de lo extraordinario, de acólito, y quién sabe Quién más. Todavía falta mucho por recorrer, porque los propósitos y los designios del Señor son totalmente diferentes a los nuestros. Así es que el Señor siempre tiene algo especial para quien abre su corazón, y en esa búsqueda ahí estuvo Él siempre presente. Señores, tenemos que ir arriba ahora a unos compromisos. Ustedes no se muevan, que de inmediato continuamos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do. Y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Seguimos aquí, y ustedes, qué bueno que están con nosotros. Decirles que si en algún momento acabas de sintonizar o te estás perdiendo de algo porque te llamaron o whatever, pueden encontrar este contenido luego de que se suban, claro, a todos los medios como Jackie MC o JackieMC.0081 en nuestra plataforma de YouTube. Así es que este y los demás contenidos que todavía no has visto, puedes encontrarlo ahí como @JackieMC.0081. Seguimos conversando con nuestro invitado Juan Carlos y ese tiempo que dura su esposa haciendo el rosario. Sin embargo, yo quisiera ver cuál fue la actitud de su esposa cuando usted le dijo: enséñame a hacer el rosario. Un protestante, oye eso. Un ex protestante. Bueno, ella en realidad, salieron lágrimas de sus ojos. Y déjame decirte otro detalle. Que tiene de la Virgen, ¿eh? De la Virgen. Ah. En mi casa no me gustaban mucho las imágenes. Ahora en el Family Room nosotros tenemos una colección de la inmensa mayoría de las advocaciones de María, y ahí la tenemos. Pero también sobre eso hay un testimonio, yo creo que bonito. Mi esposa, ella siempre fue asidua de asistir al Rosario de la Aurora, que es un rosario muy lindo. Uh-huh. Yo le digo que tiene un combo porque tiene de todo. Hay aspersión del agua, hay confesión, uno hace rosario, hace adoración al Santísimo y luego Eucaristía. O sea, es un combo donde uno hace prácticamente de todo. ¿En San Judas Tadeo también? No, en San Judas Tadeo todavía no había el rosario todavía no hacíamos el rosario de la Aurora. Y ella iba a diferentes parroquias. Iba a Claré, Jesús Maestro, Buen Pastor, iba a diferentes rosarios. Y ella me invitaba. Ya yo daba mi primer opinino con mi rosario, ya yo sabía todo. Ya sabía manejar un poquito. No, ya me enseñó, ya yo andaba ya como David, con mi onda, con 5 piedras. Y ella me invitaba mucho al Rosario de la Aurora. Pero acompáñame. Y ella siempre iba con hermanas. A mí me pesaba porque era temprano.
Y decía, ay, que es muy temprano, un sábado temprano. Un día, de una manera sorpresiva así, le dije yo un viernes en la noche, mi amor, ¿tú vas mañana para hacer la aurora? Sí, yo voy con fulana, Perenceja. Levántame, que yo voy con ustedes. Y yo fui a mi rosario de la aurora. En ese momento fue en Buen Pastor. Sí, fue en la parroquia Buen Pastor que fuimos. Y recuerdo que llegamos bien temprano y encontré el esposo, bueno, un hermano de comunidad, que su esposa es muy mariana, y ambos nos sentamos en el último asiento. Mientras preparaban todo, todas estas mujeres siempre llegan bien temprano, y nos sentamos atrás. Y recuerdo que fue hacia mí una persona que atravesó la iglesia entera. Ella estaba delante, al lado del altar, y en el Rosario de la Aurora ellos tienen la costumbre de que ponen adoradores con unas capas rojas a adorar de rodillas, un grupo de adoradores en cada misterio del Rosario, y lo van intercambiando, en cada misterio se van intercambiando los adoradores. Hacia mí se acercó una señora y me dijo, venga para que usted sea uno de los adoradores. Y dije yo, no, pero yo no sé cómo es el procedimiento. Este es mi primer rosario, yo nunca he venido a un rosario así, o sea, no. No sabe cuál es. Y ella me dijo, no, yo vine donde usted porque la madre me dijo a mi corazón que ella tenía muchos años esperándolo. Wow. Y yo le dije, ¿usted está segura, hermana? Sí, venga. Y no se preocupe, que ella misma le dirá lo que usted tiene que hacer. Wow. ¡Qué hermoso! El hecho fue de que yo fui, hice mi adoración y al final Grise me dijo, pero yo tengo muchísimo tiempo viniendo, a mí nunca me han invitado. Se me puso celosa. Para que tú veas. Y tú vienes por primera vez y te ponen a ti. Ay. Y de ahí nosotros salimos que, bueno, ya la poca semana ya en San Judas Tadeo ya habíamos arrancado ya con un Rosario de la Aurora. Qué experiencia tan linda. Y la madre siempre ha tenido muchos detalles. ¿Qué pudo, a propósito de esos detalles de la madre, qué pudo ver en ese rosario o en el rosario que antes no veía? Yo creo que fueron los testimonios de tantas personas. No hay una oración más poderosa que el rosario. Aunque uno la vea tan métrica, aunque uno la vea quizás precisa y repetitiva, pero uno lo que está diciendo es la palabra de Dios. Qué bueno, hábleme un poquito de eso, a propósito, aprovechar esa experiencia, porque, incluso algunos católicos también se lo encuentran como muy repetitivo, pero es diferente a como tú lo vas haciendo con ese devocional, y que me hable un poquito de esa experiencia y de por qué tiene efecto. Mira, lo que pasa es que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, pero uno la tiene que ser vida dentro de uno. Así es. Entonces, la diferencia entre la repetición por repetición, al igual que el Padre Nuestro. Así es. Una cosa es cuando tú dices la palabra y otra cosa cuando tú la haces vida dentro de ti. Así es. Esa es la enorme diferencia. Si nosotros hacemos el rosario por hacerlo, y es por eso que a veces es buena la intención. Cuando uno hace el rosario bajo una intención, que no es por costumbre, sino cuando uno lo hace con esa fe, con esa devoción, con esa entrega, sabiendas de que cada palabra, aunque resulte repetitiva, sube siempre como incienso agradable delante de Dios, ya todo cambia. Y hemos visto testimonios hermosos a través de la oración del rosario. De hecho, yo soy uno de ellos, porque yo soy fruto de 25 años de una mujer que simplemente le pidió a la madre, mira, esto fue lo que me tocó, ve a ver que tú me ayudas. Y tuvo efecto. Y tuvo efecto. Quizás tarde, pero no. Yo creo que todo el tiempo es de Dios.
porque como le dije ahorita, quizá usted necesitaba pasar por esa experiencia para entonces poder hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Allí tenía quizá mucho conocimiento, como usted mismo lo dijo, pero aquí ya tenía como la vivencia, el encuentro, como usted mismo lo dijo, cara a cara, y ahora puede predicar con mucho más criterio, con mucho más conciencia, y puede hacer una diferencia entre una cosa y la otra, y puede explicarle quizás a muchísimos hermanos que no conocen bien de nuestra doctrina el por qué es importante esto, el por qué, y aclararle ciertos puntos. Siempre hay un tema de debate, una es la María, otro es el Rosario y otras son las imágenes donde se enfocan. Y me gustaría que hablara por su experiencia de las imágenes, el significado, que nosotros no la adoramos, es para mí un recordatorio de que es como si tú tuvieras una foto de tu madre que tú la amas, la aprecias y quieres como tenerla ahí para recordarla siempre. Mira, yo lo veo desde un punto de vista catequético. De hecho, antiguamente no todo el mundo tenía acceso a las escrituras. O sea, ni tenía acceso a la escritura ni sabía leer y escribir. Leer, exacto. Y era en latín, sobre todo. Entonces, las imágenes, lógicamente, no son un Dios. Exacto. Lo que pasa es que también en el Antiguo Testamento se toma mucho la palabra ídolo. Entonces, porque el antiguo pueblo hebreo era un pueblo idólatra. Exacto. Y tenía Inclusive dioses. era politeísta. Exacto. Entonces, el Señor, a través de toda esa evolución histórica, fue cambiando todos esos malos patrones en el pueblo escogido por Él hasta llegar a lo que somos. Y es por eso que a veces muchos hermanos nos agarramos, lógicamente, de todo lo del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, pero hay una falla de interpretación en ese sentido, porque ya nosotros estamos salvos por la gracia de Dios. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, las imágenes yo las veo como algo catequético. De hecho, yo he aprendido mucho a través de ellas, sobre todo de los santos. Y la vida de los santos es interesantísima, que se lo recomiendo a mucha gente. Yo, de hecho, leo a diario la vida de un santo. Yo voy cogiendo un santo y leo un corto de cada uno y voy aprendiendo muchísimo de la vida de ellos. Te ayuda a evangelizarte más. No, y no solamente eso, nos acerca muchísimo más a Dios en cuanto a las buenas costumbres espirituales. Exacto, eso sí es verdad. La vida de los santos, todos sin excepción, son personas de desapego, humildad y oración. Es un común denominador de todos. O sea, se desprendieron inclusive de bienes materiales, de bienes, de todo tipo de cosas, simplemente para darlo a los demás con mucha humildad y sobre todo mucha cercanía de Dios a través de la oración. Y que hoy en día cualquiera de nosotros puede alcanzar esa santidad. Es que hemos sido llamados a ser santos. Claro. Esa es la meta. Y a veces vemos la santidad como algo lejano, creyendo de manera errónea que ser santo es ser perfecto. Nosotros, los santos no fueron perfectos. O quizás también esperando tener las mismas virtudes que tenían esas personas. Por ejemplo, la bilocación, escuchar de una forma audible al Señor. Por ejemplo, en el caso de San Pío, que tenía tantos dones. Pero lo que pasa es lo siguiente. Hemos tenido una cultura cristiana cómoda. Una cultura cristiana cómoda. Sí. Donde creemos que la conversión es ser una mejor versión de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a ser una nueva criatura. O sea, tú tienes que la yaqui, tirarla por completo y hacer que el alfarero empiece a moldearla de nuevo. Que es duro, aunque duela. Aunque duela, aunque se caiga y el alfarero tenga que levantar ese barro débil e indeleble del suelo, ponerlo de nuevo en la brida y empezar de nuevo. Esas son las manos de Dios formándonos día a día. Día a día. Esa es la conversión. La conversión no es como a veces muchos de otras denominaciones creen que con una simple oración ya tú eres una nueva criatura, ya tú eres salvo, aleluya y gloria a Dios y vamos a esto. Un bautizo. Entonces, es un proceso de día a día. Es un proceso donde simplemente somos barro en manos del alfarero. Amén.
Así es, Eso es. señores. Y barro en manos de quien domina la cámara. Somos nosotros ahora porque tenemos que pausar. El deber se hace presente. Así es que ustedes saben, ya vamos para el segmento final de este espacio que me ha encantado, no sé ustedes, pero a mí sí. Así es que vamos a continuar en breve. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, rescatando valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Señores, ya finalizando este espacio con nuestro invitado de hoy, el señor Juan Carlos. Juan Carlos también aparte de servir tanto al Señor, en uno de esos servicios también da charlas. Así es que si ustedes quieren contactarlo, bueno, pues ya saben, me pueden llamar. O si él quiere dejar su número también puede hacerlo, pero es muy conocido en nuestra comunidad. Juan Carlos, yo quería seguir hablando un poquito de esa experiencia que nos enamora de la santidad, pero me gustaría también aprovechar ya el tiempo, porque es el último espacio, que me hable un poquito de qué significó para usted después de haber conocido al Señor. Entonces viene una prueba que no la estaba esperando. Sí, inmediatamente hice el retiro, fue octubre del 2016. Ya en diciembre yo fui con Grise, donde un médico, un nutricionista, nos estábamos poniendo de que a dieta, ese tipo de cosas. Estaba poniendo fit. Pero yo fui a acompañarla a ella y a mi hijo. Yo ni siquiera estaba en el itinerario. Ay, Padre de la Gloria. El hecho fue de que yo fui, lo llevé y me consulté con mi médico. Fuimos. Entonces el médico me mandó a hacer unos estudios. Entonces cuando me mandó a hacer unos estudios, nos dimos cuenta de que el PSA estaba un poquito más elevado, estaba elevado. Entonces él me refirió a un urólogo. El urólogo me dijo, el PSA estaba como en 2.0, 2 algo bajito. Entonces él me refirió a un urólogo. Okay. El urólogo me dijo que eso había que darle seguimiento, porque para una persona de mi edad, en esa época yo tenía 50 años, como 50, sí. Era bastante elevado para mi edad. Entonces, en realidad me descuidé, no le di como mucho seguimiento. Error. Y en julio, cuando fui, ya fui diagnosticado con cáncer de próstata. Wow. El cáncer el PSA estaba en casi 5, estaba en 5. Wow. Fue una detención temprana, gracias a Dios. Y en realidad, desde que uno escucha la palabra cáncer, aunque la próstata no es un órgano muy, muy necesario o indispensable para la vida, simplemente la palabra cáncer ya te pone tenso. Pero en realidad yo no me preocupé. Eso le iba a preguntar, ¿cómo No, tomó esa noticia? La tomé no a la ligera, pero tampoco con desesperación. Porque esa comunión con el Señor lo transforma todo. Y a veces uno escucha oraciones, pero cuando uno la vive, ya uno
le toma el significado. A veces uno, la de Santa Teresa, solo Dios basta. ¿Cómo termina esa oración? Uno a veces la repite y la repite y la repite. Pero cuando uno la hace vida, a través de una necesidad. Exacto. Porque muchos venimos al Señor por amor o por dolor. Así es. Pero en este caso, que fue por esperanza, esa pequeña ejaculatoria, y yo salí de un Santísimo como Superman. O sea, inclusive mis hermanos de comunidad, cuando yo le dije la noticia, mire, oren por mí, me está pasando tal cosa. Y ellos me decían, wow, pero yo te veo a ti como tan tranquilo. Yo no, es que yo sé en manos de quién estoy. Amén. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? La actitud también vale mucho. Y todo fluyó tan bien. Digo, me hice la operación en Estados Unidos. Fue algo tan ligero. Pero luego, hace un año, inclusive fui varias veces y ellos ya me dieron de alta. Y siempre me tengo que hacer la medida del PSA cada 6 meses. Hace aproximadamente un año. Y siempre lo tengo en 0.00 menos 0.01. Siempre, o sea, porque no... Siempre está en 0. Y me dio una medida de PSA creo que fue 0.40. Ahora, hace un año. Hace un año, que es algo anormal, que no debe de haber sido. Cuando acudo al urólogo, el urólogo me dijo, bueno, ahí tú tienes cierto movimiento hormonal prostático que no es normal. Ve a ver, cuidado sea un error del laboratorio. Exacto. Vamos a repetirte la prueba. Cuando me la repito, sale de nuevo igual. 0.30, 0.30 y pico. Yo inmediatamente, cuando veo eso, voy donde mi médico, de inmediato. Bueno, Señor, yo estoy en tus manos. Sé que soy peregrino en esta tierra. Amén. Que esto es un proceso de vida. Así es. Que estoy contigo. Y yo acataré tu voluntad hoy y siempre, aunque no esté de acuerdo. Vamos a hacerlo conforme a tu voluntad y vamos arriba, que tú eres el que sabe. En ese proceso tuve que hacer varios estudios, tuve que hacer varias cosas y luego me hice una prueba en Estados Unidos y sorpresivamente, bueno, eso fue un mes después, luego de todo ese proceso. Y salió totalmente negativo, todo después. O sea, eso era colita, metiendo quizá miedo. No sé qué fue. Y de hecho, mi urólogo es católico. De hecho, tú vas a su consultorio y él tiene una imagen de la Virgen, tiene un rosario, tiene una cosa. Y él se rió. Cuando yo le llevé los resultados, él tiró una risa. Y me dijo, Juan Carlos, yo no sé lo que tú estás haciendo. Lo dijo como un tono burlón. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero lo que tú estás haciendo funciona. Porque tú no tienes absolutamente nada. Gloria a Dios. O sea que, tranquilo, vamos a repetirte una prueba de PSA dentro de un año. Y me la hice recientemente y todo bien. Gloria a Dios. Pero como que amagó, sí. Amagó, pero amagar y no dar. ¿Usted piensa que espiritualmente el Señor quizás lo estuvo preparando para este acontecimiento? Como usted bien dice, solamente escuchar la palabra cáncer, eso como que le mueve a uno. Y quizás si usted no hubiera estado en sintonía con el Señor, los resultados, porque a veces la emoción también influye mucho, hubiera sido o lo hubiera tomado diferente. Mira, tú dijiste una palabra clave, emoción. Muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo es una emoción. Que el Espíritu Santo es una brisita, un calentamiento en el cuerpo. Es cierto que el Espíritu Santo se evidencia, o sea, muestra una paloma, o sea, son evidencias del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso.
El Espíritu Santo es una persona que se hace vida en nosotros. Claro. Que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, Él se place de hacer de ese cuerpo imperfecto su templo. Exacto. El Señor se goza de hacer de nosotros, como somos, su sagrario favorito. Amén. Entonces, qué mejor regalo, qué mejor que esa bendición. Por eso cada vez que sirvo en el altar, siempre le he dicho al Señor, nunca permitas que cada vez que yo esté ahí sea por costumbre. Que nunca pierda de vista que en ese altar cada día ocurre un milagro. Amén. En el cual un pequeño trozo de pan se convierte en tu cuerpo. O sea, eso es un milagro frente a nuestros ojos. Para que eso ocurra, no hace falta una evidencia que una hostia sangre. No. Ok, si ese milagro pasó, es un milagro vidente, algo que tú ves. Pero ese milagro ocurre a diario, en el cual el Señor se parte y se da. Y ese es un misterio, ese es el misterio de nuestra fe. Es el gran misterio. Cómo a través de un hombre que lo hace en función de Cristo, ocurre ese milagro día a día. Y es por eso la necesidad de la Eucaristía, la necesidad que eso que sea parte de nuestra vida y una necesidad de vida. Y eso, ojalá ese sea el mensaje que le podamos llevar a mucha gente el día de hoy. Que eso no es una costumbre, que eso no es una tradición, eso no es un ritual antiguo. Eso es una bendición de Dios para nosotros y para los nuestros día a día. Amén. Juan Carlos, ya para concluir, ¿qué le dirías a esas esposas que siguen rogando y que todavía no han visto la mano de Dios obrar en esa oración? Que quizás pasan de esos 25 años. Mira, no hay una cosa que suba más al cielo que la oración de una madre. Y María, como intercesora nuestra, lo sabe. No hay mejor intercesora nuestra que María. Lo que pasa es que debemos además de orarle, pedirle al Señor discernimiento y paciencia para saber esperar su tiempo y su forma. Porque muchos de nosotros, de manera inconsciente, queremos condicionar a Dios. Mándamelo en tal momento, mándamelo de tal forma, ignorando muchas veces que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Amén. ¿Valió la pena esas oraciones de Grise por estos 25 años? ¿Valió la pena? Sí. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti. Esperemos que este momentito le sirva de bien a alguien. Amén. Sobre todo aquellas esposas que siguen orando y no han visto todavía los resultados. Como dice Juan Carlos, el momento de Dios es perfecto y tenemos que tener esa convicción de que es en su tiempo, no en el nuestro. Amén. Pero Dios hará la obra como Santa Mónica, que sí oró, esa oró. Sí. Bueno, gracias de verdad, Juan Carlos. Gracias a Gris, porque ella fue canal de bendición para una nueva transformación, para una bendición para la sociedad, porque necesitamos hombres de valor, hombres que lleven la palabra, hombres que puedan también ser ese canal de bendición para que otros sean transformados, no solamente a través de su palabra, sino a través de su testimonio de vida, de su coherencia al vivir. Dios te bendiga, bendiga a tu familia. Amén. Que y así bendiga sea. a cada uno de ustedes. Hasta una próxima entrega. Quédense en nuestra programación. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.